Hola de nuevo. Bueno, vamos a seguir hoy con la técnica de las distancias lunares que inicié en el vídeo anterior, explicando un poco la historia de este método, que como ya conté allí en su día fue muy relevante. Y hoy voy a empezar a describir ya la técnica en sí, de manera que aprendamos a ponerla en práctica. En particular, este vídeo lo he titulado Pongamos en hora un reloj, es decir, aprenderemos a eh, poner un reloj que tenemos parado en un momento dado, lo ponemos en marcha y aprenderemos a ponerlo en hora con la hora universal, con UT, midiendo la distancia angular entre la Luna y otro astro. Eh, como ya dije en el vídeo anterior, las distancias lunares consisten en determinar la hora de tiempo universal midiendo la distancia angular entre la Luna y otro astro debidamente elegido. En este vídeo explicaré cuáles son esos astros debidamente elegidos y por qué. Y lo que hago ahora, mido la distancia angular entre la Luna y ese astro y la comparo con la correspondiente distancia angular entre esos dos astros previamente calculadas y tabuladas que llevo a bordo en un almanaque, unas tablas de distancias lunares calculadas para distintas horas UT. Así que no tengo más que ver que a qué hora UT la distancia calculada pues coincide con la distancia que he medido y esa es la hora UT a la que he medido. Claro, como es obvio, y como ocurría ya con las coordenadas celestes de los astrónomos no pueden precalcular distancias lunares según se vean desde un punto en la superficie de la Tierra. Tienen que calcular distancias lunares entre los centros de los astros y vistas desde el centro de la Tierra sin estar afectadas por refracción, paralaje, etcétera, etcétera. Es decir, la misma, lo mismo que nos ocurría con las coordenadas celestes de los astros. Las distancias lunares que llevo precalculadas serían las que mediría nuestro ya famoso colega el albino desde el centro de la Tierra sin atmósfera, etcétera, etcétera. Así que lo primero que tendremos que aprender a hacer es, una vez que he medido la distancia lunar, obtengo así lo que llamo la distancia lunar observada, lo primero que tengo que aprender a hacer es a corregirla para obtener la correspondiente distancia lunar verdadera que hubiese medido mi colega el albino en ese mismo instante. ¿Y eso cómo se hace? Tenemos una página en el almanaque náutico equivalente a la página 387 que usamos para corregir las alturas observadas y obtener las alturas verdaderas en la práctica tradicional de la navegación astronómica. Pues no tenemos tal página y como vamos a ver a lo largo de este vídeo, la corrección de una distancia lunar observada para obtener la distancia lunar verdadera es un poquito más compleja que la corrección de una altura, pero no hay problema. Aprenderemos a hacerlo sin mayores dificultades, sin más que tener una calculadora de 20 euros de los chinos. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es ponernos de acuerdo en la notación, la nomenclatura que vamos a usar para a lo largo de todo este proceso. Estamos navegando por ahí y en un instante dado medimos la distancia angular entre la Luna y otro astro. En este caso, pues he pintado el Sol. ¿Eso qué quiere decir? Que medimos este ángulo. El ángulo entre los centros de los dos astros es lo que llamo, tal cual lo observo desde mi punto en la superficie de la Tierra, es lo que llamamos la distancia lunar aparente. ¿Y esa distancia lunar aparente qué será? Pues será la medida corregida, la distancia lunar observada, que sería esta, corregida adecuadamente por error de índice si el sextante lo tuviese, que ya discutiré a lo largo de este vídeo, que es absolutamente fundamental ajustar perfectamente el sextante antes de medir, así que en general el error de índice será 0, y el semidiámetro. En este caso que he dibujado aquí tenemos dos semidiámetros que tener en cuenta. Yo mediré la distancia angular con el sextante entre el limbo cercano del Sol y el limbo cercano de la Luna, así que tendré que, a esto que mido, para obtener la distancia angular aparente, le tendré que sumar el semidiámetro del Sol y el semidiámetro de la Luna en este momento. ¿De acuerdo? Y luego, como vais a ver, en principio tendremos que saber también la distancia, la altura
aparente, mirar, ya nos están vigilando. Ya os dije en el vídeo anterior que las potencias extranjeras están muy interesadas en esto. Es que no paran, ¿eh? Bueno, necesitaremos también la altura aparente de la Luna en el instante de la medida, y necesitaremos la altura aparente del otro astro en el instante de la medida, que las llamaré M minúscula y S minúscula. Así que esta es la notación. Estas son las distancias aparentes, que son obviamente las alturas aparentes, que son las alturas medidas, claro, en este caso de la Luna, la M, y en este caso la S del Sol, evidentemente corregidas por error de índice, por depresión del horizonte y por semidiámetro. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora voy a empezar a discutir con esta notación cómo puedo pasar yo la altura, la distancia lunar aparente que mido, es decir, la que mido corregida por los semidiámetros, la distancia lunar aparente, este ángulo de aquí, cómo lo puedo corregir para obtener lo que hubiese medido ese mismo ángulo, pero medido en el mismo instante por nuestro colega el albino. Entonces, dejarme que dibuje otra vez. Me voy a nuestra nave espacial. Qué servicio más bueno nos ha hecho esta nave con lo barata que nos salió. Me voy otra vez a la nave espacial y dibujo las cosas desde fuera. Fijaros que aquí tengo el observador morenito. Este no es el albino. De hecho, este es el horizonte aparente. Sí que este es el señor que está allí en el barco, y este es el plano que pasa por el ojo del señor. Así que este es el horizonte, esta es la vertical, este es el cenit, estos son los círculos verticales de en este caso la estrella y la luna. En el instante que medí, esto es lo que he llamado la distancia angular, la distancia lunar aparente entre el centro de la luna y la estrella. ¿De acuerdo? Naturalmente, esa es la altura aparente de la estrella y esta es la altura aparente de la luna en el momento de la medida. Está claro, ¿no? Y este ángulo de aquí, el ángulo en el cenit entre los dos círculos verticales, ¿a quién será igual? Pues naturalmente esa es la diferencia de azimuts entre la luna y la estrella. El azimut de la luna será el que sea, no sabemos, porque no sabemos dónde está el norte, pero imaginaros que el norte está aquí, pues el azimut de la luna es este, el azimut de la estrella es este, pues este ángulo, que es el mismo que este, es la diferencia de azimuts. No creo que haya ninguna duda, ¿no? Eso es la situación. De hecho, esta es esta situación. Esto es esto visto desde esta situación que tengo aquí, vista desde la nave espacial, ¿de acuerdo? Es esta de aquí. Ahora la voy a dibujar la misma situación, pero vista, fijaros lo que tengo aquí, este es el albino, este es el centro de la Tierra, así que este es el horizonte ahora astronómico. Este plano y este plano son por definición perpendiculares, iba a decir paralelos entre sí, claro, ya sabéis, así que esta es la misma vertical que esta, y estos son los círculos verticales, así que necesariamente este ángulo de aquí es el mismo ángulo que este. Esta es la diferencia de azimuts entre la luna y el astro en el momento de la medida. Esto que he pintado aquí en blanco y con puntitos es lo que tenía visto desde el punto de vista del observador en la superficie de la Tierra. Pero ahora, ¿qué ocurre con respecto al albino desde el punto de vista geocéntrico? Pues que la altura verdadera de la estrella, desde el punto de vista del albino, esta es la altura verdadera de la estrella, y esta es la altura verdadera, este ángulo es la altura verdadera de la luna, y esta es la altura verdadera de la estrella. Desde el punto de vista del albino, la altura de la estrella solo se ve afectada para pasar de altura aparente. Os recuerdo que esta ya está corregida por depresión del horizonte, semidiámetro no hay para una estrella,
Para pasar a la altura verdadera solo hay que aplicarle la corrección por refracción. La refracción hace que veamos a las estrellas más altas de lo que están. La estrella está aquí, está a la altura verdadera. La reflexión hace que el observador en la superficie de la Tierra la vea más alta. Este ángulo de aquí es precisamente la corrección por refracción. En el caso de la Luna, sin embargo, la altura verdadera de la Luna es más grande que la altura aparente. ¿Por qué? ¿Cómo se pasa de esta altura, que era esta, a esta, que es la verdadera? Pues aplicándole os recuerdo que esta ya está corregida por error de índice, depresión del horizonte y semidiámetro. Así que para pasar de aquí a aquí, solo me falta refracción y paralaje. La refracción hace que yo vea a esta estrella más alta de lo que en realidad está. Es decir, que por refracción esta luna, que es la altura verdadera, estaría más abajo. Pero es que la corrección por paralaje hace que la altura verdadera de la luna, de un astro, sea mayor. La paralaje siempre positiva, os recuerdo. Y la paralaje de la luna es enorme. Así que la corrección positiva por paralaje es más grande que la corrección negativa por refracción en el caso de la Luna, y por eso la altura verdadera de la Luna es mayor que la altura aparente de la Luna, al revés que las estrellas. ¿De acuerdo? Así que la distancia lunar verdadera, la que mediría el albino, la que tiene que ser igual a la que llevo precalculada en mis tablas de distancias lunares, porque son las que pueden calcular los astrónomos, es lo que llamo D mayúscula. Esta es yo obtengo esta directamente de la medida, sin más que corregirlas por semidiámetro, y la que necesito saber para comparar con mis distancias lunares precalculadas es esta. Como veis, la corrección por paralaje, refracción y todas estas cosas en el caso de una distancia lunar no es tan simple como sumar o restar unos angulitos, porque el desplazamiento debido a esas correcciones en las alturas tiene lugar a lo largo de la vertical, pero en el caso de las distancias lunares no. ¿Cómo calculo entonces la distancia lunar verdadera a partir de la distancia lunar aparente? Es lo que tenemos que aprender ahora. Pero eso es muy fácil, porque vengo aquí y como he medido las alturas de la Luna y del otro astro en el mismo momento, este ángulo lo conozco y este también. Este es el que he medido, corregido por semidiámetro, así que aquí, y esto no lo conozco, pero tengo un triángulo esférico aquí hermosísimo, ¿lo veis? Y en este triángulo esférico conozco esto, porque esto evidentemente es 90 menos la S minúscula, conozco esto, que es 90 menos la S, menos la M minúscula, y conozco esto porque lo he medido. Así que ¿qué aplico, ladies and gentlemen? Naturalmente, el teorema de los cosenos. ¿Qué sería de nosotros sin el teorema de los cosenos? ¿Ya lo has encuadernado y lo has colgado en casa? Mira que te lo recomendé que lo hagas. No sé a qué estás esperando, pero bueno. Aplico el teorema de los cosenos empezando por aquí, y que tengo, por cierto, antes de que dejarme que termine con la notación, S mayúscula y M mayúscula es como llamaré a la altura verdadera de la estrella o del astro auxiliar, y M mayúscula a la altura verdadera de la Luna. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si aplico aquí el teorema de los cosenos, ¿qué tengo? Pues que el coseno de la distancia lunar aparente es el coseno de 90 menos la altura aparente más el seno por el coseno de la diferencia de azimut. Y aquí, insisto, lo conozco todo, menos precisamente la diferencia de azimuts. Y no creo que haga falta que te diga a estas alturas que estoy calculando la diferencia de azimuts en lugar de medirlas y restarlas, porque no se podemos medir el azimut con precisión. ¿Vale? Entonces, bueno, para simplificar un poco, os recuerdo que el coseno de 90 menos un ángulo es siempre igual, de un ángulo que además está entre 0 y 90 grados, claro, las alturas están entre 0 y 90 grados. El coseno de 90 menos un ángulo es el seno del ángulo, y el seno de 90 menos un ángulo es el coseno. Así que esta ecuación, para no estar escribiendo 90 menos m y s menos m, pues la escribo, los cosenos de 90 menos lo pongo como seno, y los senos de 90 menos algo lo llamo coseno del algo. Tengo esto. Y ahora despejo el coseno de la diferencia esta de aquí, y lo tengo ahí. ¿De acuerdo? Nada
nada raro, ¿no? O sea, nada extraño. Pero ahora me vengo aquí. Y ahora aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo otra vez un triángulo esférico también hermosísimo que ahora es este de aquí. El que tiene por vértice el cenit y las posiciones de los dos astros, las posiciones verdaderas de los dos astros. ¿Y qué conozco? Pues conozco todo, menos precisamente lo que quiero, que es la distancia lunar verdadera. Porque esto es 90 menos la altura verdadera del astro auxiliar, esto es 90 menos la altura verdadera de la Luna, y esta es la diferencia de azimut, que obviamente es la misma que esta, que ya la sé, porque estas alturas y esta distancia las medí. Así que si aplico nuevamente el teorema de los cosenos, pero ahora en este triángulo, lo que obtengo es esto. Y ya he hecho el mismo truquito que aquí. Claro, en vez de estar escribiendo 90 menos S y 90 menos M, pues los cosenos de 90 menos algo lo pongo como el seno del algo, y los senos de 90 menos el algo lo pongo como el coseno del algo. ¿De acuerdo? Para simplificar. ¿Y ahora qué hago? Pues como este delta z en este triángulo y este delta z en este triángulo son estrictamente los mismos, pues sustituyo aquí el coseno de este ángulo por esto. ¿Y qué me sale? Me sale esto. Que el coseno de la distancia angular, la distancia lunar verdadera, se calcula en función de la distancia lunar que medí, o la corregida por semidiámetro solo, de una manera tan simple como esta. Pero pagando el precio de tener que medir no solo la distancia lunar, sino también las alturas de la Luna y del otro astro para poder usar las alturas aparentes y las alturas verdaderas. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la fórmula de Young. Y amigas y amigos, empiezan a aparecer fórmulas. Se acabó la tregua que os he dado durante los 24 vídeos anteriores. O 24 o 23, ya no sé cuántos van, en las que navegación astronómica sin fórmulas. Bueno, se acabó la bobería. Hay que empezar a recordar, a usar alguna formulita, porque ya no podemos estar haciendo esto cada vez, así que hay que apuntarse las formulitas, pero cuidado, formulitas que se entiende perfectamente de dónde salen, no son más que, otra vez, el teorema de los cosenos. Vamos, al final hay que pasar por el aro, porque estamos, como he titulado la lista esta de vídeos en la que estoy poniendo estos vídeos, esto ya es navegación astronómica para los muy cafeteros. Así que bueno, hacer un esfuercito. No se puede aprender historia sin saber leer, así que tampoco se puede aprender física o astronomía sin manejar un poco de matemáticas. Bueno, pues vamos allá. Es decir, que para obtener la distancia lunar verdadera a partir de la que mido, es decir, para corregir las alturas, para las distancias lunares y obtener las distancias lunares verdaderas, no me basta con sumar y restar unas correcciones, sino que tengo que hacer todo esto y tengo que pagar el precio de medir también las alturas del astro auxiliar y de la Luna, y todo eso lo tengo que hacer simultáneamente. ¿Cómo me las apaño para hacer eso? Bueno, vamos entonces a pasar ahora, una vez que sabemos corregir distancias lunares, no os preocupéis que haremos luego un ejemplo con todo detalle, como es mi costumbre, claro, a pesar de que el vídeo dure hasta mañana por la mañana. ¿Cómo mido distancias lunares? Tengo que medir las alturas de la Luna, del otro astro y la distancia lunar, y todo ya la ves. Claro, si tengo que medir la distancia angular entre la Luna y el otro astro y las alturas, diría, bueno, pues necesito 3 observadores con sus sextantes que se pongan de acuerdo. Bueno, evidentemente eso no puede ser. ¿Qué hago entonces? Bueno, antes de que hago lo que había dicho. ¿Cuáles son los astros adecuados? He dicho que el otro astro tiene que ser un astro adecuado. Perdonadme que se me ha olvidado que tenía esto por aquí por el medio, y voy a contarlo ahora. Luego seguimos cómo se hace eso de medir simultáneamente 3 cosas a la vez. Bueno, ¿cuáles son los astros adecuados? Pues evidentemente yo lo que necesito para obtener la mayor precisión posible, esto ya creo que lo comenté en el vídeo anterior, yo necesito
elegir un astro de forma que la distancia angular entre la Luna y ese astro varíe lo más rápidamente posible. Esto es lo que dije. Si yo tengo un reloj que no tiene segundero, solo tiene la aguja grande y la de los minutos, pues solo con ese reloj puedo precisar el minuto en un instante dado. Si quiero más precisión, tengo que tener una aguja que vaya variando de posición cada segundo para poder precisar el segundo. Cuanto más rápido varíe la distancia angular entre la Luna y ese astro, el astro auxiliar que use, más precisión obtendré. Entonces, ¿cuáles son los astros que tengo que usar? Pues fijaros, esto es una carta del cielo, esto está hecho el 17 de marzo, esta es la carta del cielo del 17 de marzo del 21 a las 8 a las 20 horas UT para 40 norte. Bueno, pues aquí tenéis la Luna y esta línea azul evidentemente es el ecuador celeste, y esta línea roja que tenéis por aquí es la eclíptica. Fijaros que el este está aquí. Este punto de aquí, ¿quién es? ¿Sabéis quién es este punto de aquí? Este punto de aquí es el punto en el que en su recorrido anual hacia el este, esto es una carta del cielo, el este está aquí, el oeste está aquí, el Sol en su recorrido anual hacia el oeste, hacia el este, su vuelta anual a la eclíptica, pues va por aquí. Mientras este por aquí tiene declinación positiva, aquí tiene declinación negativa. Este punto es el punto libre, este es el punto en el que el Sol pasa de estar en el hemisferio norte al hemisferio sur. Este es el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, o de primavera en el hemisferio sur. ¿De acuerdo? Bueno, pues la Luna se mueve. Os recuerdo que la órbita de la Luna, que la tengo aquí esquematizada, está inclinada a unos 5 grados con respecto al plano de la eclíptica. La eclíptica es este de aquí. Pues la Luna se mueve siempre en una banda que está a 5 grados a un lado y a otro de la eclíptica. Recordáis, ¿no? La banda del zodiaco. Ahí se mueve todo el mundo. La Luna, el Sol y los planetas. ¿Veis los planetas por aquí? El Sol no está hasta por otro lado, claro. Este día hasta ahora. Entonces, ¿qué nos interesa coger de todas las estrellas que hay? Pues para que la distancia varíe lo más rápido posible, tenemos que coger una estrella que esté lo más cerca posible de la trayectoria de la Luna a lo largo con respecto al fondo de estrellas a lo largo del tiempo. Y esa trayectoria estará siempre muy próxima a la eclíptica, o sea, en general estrellas del zodiaco. Por ejemplo, pues Régulo, ¿lo veis? Aldebarán, etcétera. Pollux. Bueno, las estrellas que se usan, los astros que se usan tradicionalmente se usaron en el método de las distancias lunares. Mientras se practicó, pues son estos: los 4 planetas, el Sol y estas 9 estrellas. 9 son, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Antares, no, aquí me comí una S. Antares. ¿De acuerdo? Y la razón es esta, evidentemente. Conseguir que la distancia lunar varíe lo más rápido posible para mejorar la precisión en la hora UT que obtengo de comparar la distancia lunar que mido con la que llevo precalculada. ¿Vale? Bueno. Lo que estaba comentando. ¿Cómo consigo medir 3 cosas a la vez? Pues como digo aquí, en general no tendré 3 observadores disponibles para que se repartan la tarea de medir simultáneamente la distancia lunar y las alturas de los dos astros involucrados, la Luna y el astro auxiliar. ¿Cómo lo hago para hacerlo lo mejor posible? Bueno, pues lo que hacemos es hacer una secuencia de medidas, que es esta. Por supuesto, necesitamos un ayudante que nos vaya apuntando los datos que le vamos nosotros cantando a medida que vamos midiendo. Entonces lo que hacemos es, medimos la altura del astro auxiliar y la apuntamos. Medimos la altura de la Luna. Fijaros, insisto, primero la auxiliar y después la Luna. Ahora os comento por qué. Después hacemos 3, 4 medidas, todas seguidas, de la distancia lunar, lo mejor posible. Ya sabéis para qué 3 o 4, para promediarla. Después vuelvo a medir la altura de la Luna y vuelvo a medir nuevamente la altura del astro auxiliar. ¿Lo veis? Esa es la secuencia. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora nos reducimos todo esto a una única medida de cada cosa. O sea,
Si lo que estoy haciendo es como quiero explicar en este vídeo, es poner en hora un reloj que he puesto en marcha por ahí, le puse las pilas porque estaba parado y se puso en marcha. Pues a mi colega que me ayuda, cada vez que le doy una altura o una distancia lunar, es decir, cada vez que le doy la lectura de un ángulo con el sextante, le digo que me apunte la lectura que ha hecho y la hora que marca ese reloj, que lo vamos a llamar el cronómetro. Es una hora incorrecta porque no está en hora, pero apuntamos la hora esa incorrecta. ¿De acuerdo? Así que al final aquí me quedo, cuando termino mi proceso de medida, tengo dos alturas de la Luna con sus horas erróneas correspondientes, dos alturas del astro auxiliar con sus horas erróneas y tres o cuatro distancias angulares, o sea, distancias lunares con sus horas incorrectas también. ¿Qué hago ahora? Promedio, como siempre, promedio la altura del astro auxiliar con la altura auxiliar del astro, la sumo y la divido por 2, y lo mismo hago con las horas. Hago lo mismo con la luna y hago lo mismo con las 3 o 4 medidas de la distancia lunar, que la reduzco a una única distancia lunar con su hora, con su única hora incorrecta. Esa hora incorrecta es la que asigno, la que marca el cronómetro ese que estoy poniendo en hora. Es la hora del cronómetro que quiero poner en hora en el instante de la lunar. Cuando determine la hora UT con la distancia lunar, hallo la diferencia entre las dos y esa lo llamo delta T. Esa es lo que tendré que sumar luego posteriormente cuando quiera saber la hora UT porque he medido una altura y quiero hacer una recta de altura, pues a lo que me esté marcando la hora de este cronómetro que me he fabricado en ese instante le sumo esta delta T que usé con la lunar y ya sé la hora UT de la medida de la altura y calculo mi recta de altura como si tal cosa, ¿de acuerdo? O sea, esto es lo que los que habéis estudiado los cronómetros que se usaban, esto es lo que se llamaba el estado absoluto del cronómetro. Lo que hago con las lunares es determinar el estado absoluto del cronómetro. ¿Vale? Luego lo vamos a ver con más detalle en el ejemplo que haré con todo cuidado. ¿Vale? Trucos prácticos para medir la distancia lunar con la mejor precisión posible. Pues, por ejemplo, ahora vamos, esto es una estrella, que la he pintado gordita para que se vea, pero claro, una estrella la veo literalmente como un punto. Naturalmente, como no sé si lo dije antes y si no lo digo ahora, pues la luna, según la fase en la que está, pues habrá un limbo que lo veo nítidamente y otro que no lo veo. Obviamente tengo que usar el limbo que veo. Si esta estrella estuviese por aquí, pues tendré que medir la distancia, el ángulo entre la estrella y tendré que tangentear la estrella con este limbo, no con este porque este limbo no lo puedo apreciar. Así que tendré que usar el limbo lejano. En este caso, pues usaré el limbo cercano. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a la distancia angular que mida, para obtener la distancia lunar aparente, le tendré que, en este caso, sumar el semidiámetro de la luna en este momento, mientras que si está al revés, si esta estrella está por aquí, como mediré esta distancia, le tendré que restar el semidiámetro de la luna en este momento, porque, insisto, las distancias lunares verdaderas con las que voy a comparar, están calculadas, obviamente, con respecto al centro de la luna. ¿Vale? Ningún misterio. Bueno, entonces, primer truco, llevamos siempre el astro más brillante hacia el menos brillante. Esto es obvio, porque es mucho más fácil trasladar, a medida que voy moviendo la lidada, seguirle la pista al astro brillante que al menos brillante. Entonces, en este caso, si estoy midiendo esta distancia angular, ¿qué hago? Yo pongo el sextante en 0,0 y me pongo a mirar a la estrella, no a la luna. Y ahora empiezo a darle suavemente a la lidada hacia adelante hasta que aparezca la luna por allí y entonces tangenteo. ¿De acuerdo? Así que, si estoy en este caso, es la luna la que llevo hacia... O sea que hacia la estrella o el planeta, y si es al revés, si estoy midiendo con el sol, pues entonces es al revés, apunto a la luna y llevo el sol, que es bastante más brillante que la luna durante el día, ¿no? Creo que me he explicado. Como siempre, esto que digo aquí no os debe sorprender.
es absolutamente fundamental medir a lo largo del círculo máximo que pasa por el centro de la Luna y la estrella o el centro del Sol. ¿Por qué? Porque fijaros cómo he resuelto antes el problema de corregir la distancia lunar, resolviendo aquí un triángulo esférico donde este era uno de los lados. Si este no es el círculo máximo, ese triángulo esférico no está el triángulo esférico. Y entonces el teorema de los cosenos no se puede aplicar. Es exactamente el mismo problema que ocurría cuando medía la altura de un astro. Tengo que garantizar que mido a lo largo de la vertical, no de cualquier otro, digamos a lo largo de cualquier otra trayectoria. ¿Y para eso qué hacía cuando medía la altura de un astro? Balanceaba el sextante lateralmente para verlo describir una parabolilla y asegurarme de que tangenteo cuando el astro está en el mínimo de la parabolilla, ¿no? ¿Lo recordáis de los vídeos de los sextantes? Pues aquí exactamente lo mismo. Yo llevo el astro más brillante hacia el menos brillante y cuando se aproxima por aquí lo balanceo lateralmente, le veo describir ahora una parabolilla que estará orientada en este sentido y tengo que garantizar, tengo que asegurarme que tangenteo el limbo de la Luna con la estrella o los dos limbos si este es el Sol, cuando el astro que he desplazado está en el vértice de la parabolilla. ¿De acuerdo? Poco esquemáticamente, tengo que garantizar que mido a lo largo de este círculo máximo, que es el que pasa por el centro de la Luna y por el astro, y tengo que garantizar, y para eso lo que hago es, llevo aquí, y ahora cuando está ahí, lo balanceo el sextante y le veo hacer una parabolilla. Mira, ya están otra vez, ya están aquí otra vez estos vigilándonos. Le veo hacer una parabolilla y tengo que asegurarme que tangentea cuando el astro está la Luna, en este caso está en el vértice de la parabolilla. ¿De acuerdo? Esto ya lo he comentado. Creo que no es necesario que lo repita. Eso sí, por supuesto, a nuestro colega que nos ayuda le diremos que apunte si he usado limbos cercanos, limbos lejanos, en caso de que esté el Sol, y también para medir la altura de la Luna. Si mido la altura del Sol, pues usar el limbo inferior. Pues si mido la altura de la Luna, pues según la fase en la que está, mediré con respecto al limbo inferior o el limbo superior. Todo eso hay que anotarlo para luego estar seguro que no olvidamos ningún detalle a la hora de hacer las cuentas. ¿De acuerdo? Y este comentario es absolutamente fundamental. Es absolutamente crítico ahora que el sextante esté perfectamente ajustado. En particular, es absolutamente crítico eliminar el error lateral. Si recordáis, en el ajuste del sextante aprendimos a ajustarlo eliminando el error lateral y el error de índice, que os recuerdo, en un proceso de ajuste bien hecho, eliminas ambos a la vez, ¿no? El proceso de ajuste de un sextante, como expliqué en un vídeo, no me acuerdo qué número de vídeo es, pues elimina el error lateral y el error de índice. El error lateral en el caso de la medida de la altura de un astro pues es un poquito irrelevante. ¿Por qué? Porque el error lateral lo que hace es desplazar la imagen en este sentido. Mientras que nosotros medimos la altura en este. El error de índice es fundamental eliminarlo o determinarlo para corregir porque desplaza las imágenes en este sentido. Luego el error de índice que tengo, si no lo tengo en cuenta, va directamente a la variable que he medido y por lo tanto a errores en el cálculo. El error lateral en una altura no. Pero es que resulta que en el caso de una distancia lunar yo la mido en sentido lateral, no estrictamente horizontal, pero sí en sentido lateral. Con lo cual, imagina que cuanto más horizontal esté la disposición de los dos astros, más grave es el efecto del error lateral. Porque si tengo un error lateral que me desplaza las imágenes en este sentido, pues entonces ese error lateral en una distancia angular que mido en este sentido va directamente a error en la medida que me interesa hacer lo más precisa posible. No sé si me he explicado. Así que resumiendo, nunca mediremos una distancia lunar sin antes habernos asegurado que tenemos perfectamente ajustado el sextante. E insisto que en las distancias lunares la precisión en la medida es
muchísimo más crítica que en la altura, porque en la altura, si comete un error incluso de un minuto en la altura medida, un minuto en una altura, pues es una diferencia de un minuto en la delta A, en la diferencia de alturas que luego va a dibujar la recta de altura en la carta. Pero eso es dibujar la recta de altura una milla, más para allá o más para acá, una milla. Pero es que un minuto de diferencia en la distancia lunar, como veremos, es un montón de minutos en la hora UT, y un montón de minutos en la hora UT es un error enorme en la longitud del barco. ¿Me explico? Es decir, la precisión en la medida de la distancia lunar es mucho más crítica que la precisión en la medida de la altura de un astro para calcular una recta de altura. Y por eso este tipo de cosas son cruciales, como pongo aquí, por eso lo he puesto en rojo y bien grande para que no te olvides. Hay que ajustar el sextante a la perfección para medir una distancia lunar. Y el balanceo es crítico. Es absolutamente fundamental todo esto. ¿De acuerdo? Bueno. El problema de tener que medir las alturas de la luna y del astro auxiliar para poder corregir la distancia lunar, pues claro, eso es un problema desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque, claro, durante el día no hay problema, porque medimos durante el día, porque vemos la luna y el sol, pues no hay ningún problema, medimos las dos alturas. Si lo que queremos usar es un planeta o una estrella, pues esto nos reduce, nos limita a tener que medir la distancia lunar durante los crepúsculos, y entonces la cosa se empieza a complicar porque tiene que darse además la coincidencia de que la luna esté sobre el horizonte durante el crepúsculo en el que queremos medir. Porque vamos, durante la noche, si la luna está suficientemente llena, a lo mejor podemos medir la altura de la luna porque la propia luna nos ilumina el horizonte debajo, pero la altura de la estrella será, o del planeta será, pues posiblemente muy difícil de medir o de medirla con suficiente precisión. En fin, de momento vamos a suponer que hemos podido medir las alturas porque hemos medido durante el crepúsculo o con el sol durante el día, pero volveré sobre este asunto en el siguiente vídeo, porque que creo que es muy interesante. El siguiente vídeo es muy interesante y resolveremos este problema de una manera muy interesante. Pero en fin, de momento, estas son las distancias lunares tal cual se practicaron durante más de un siglo, pues se practicaron como estoy explicando en este vídeo. Como digo, en el próximo os propondré una manera diferente de practicarla, que no era posible durante la época histórica, esta segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX e incluso primeros años del siglo XX, ¿no? Vale. Vamos entonces a la corrección de la distancia lunar medida. Como ya demostré antes, lo que tenemos que usar es la fórmula de Young. O sea, la distancia lunar verdadera, pues es la D mayúscula. La distancia lunar medida, corregida por semidiámetros, es esta, la D minúscula. Y estas son las alturas aparentes y verdaderas que obtengo corrigiendo las alturas de la luna y del otro astro adecuadamente. Esto es lo que estaba diciendo. Estoy resumiendo de nuevo la anotación que ya hemos explicado antes. Pero ¿por qué hago esto? Porque os fijáis aquí, por ejemplo, si yo mido una altura y quiero hacer una recta de altura, en las correcciones por semidiámetro, paralaje y refracción tanto de la luna y el sol como del sol, aparecen en la tabla 387 del almanaque, aparecen todas
mezcladas en una única tabla, ¿lo recordáis? Por ejemplo, tenemos para corregir la altura del Sol, pues nos aparece corrección por semidiámetro, paralaje y refracción toda junta y luego con la corrección adicional y tal. Sin embargo, yo aquí las necesito por separado porque tengo que corregir la altura que mido primero por error de índice, ya vamos a suponer que será 0 siempre porque he ajustado el sextante exactamente, pero entonces tengo que corregir por depresión del horizonte y por semidiámetro porque necesito este valor intermedio. Y después necesito corregir por refracción y por paralaje para pasar de esta a esta. Necesito las correcciones por separado. O sea, no me sirve. Las tablas de la página 387 del almanaque no me sirven. Así que tengo que volver a discutir aquí y ahora las correcciones. Como ya hice cuando expliqué las correcciones de las alturas del sextante, di unas ideas de cómo el almanaque náutico obtiene esas tablas que hay en la página 387. Pues voy a volver a esas ideas, pero incluso con un poco más de detalle, porque como ya acabo de comentar, hace falta más precisión en estas correcciones de las que necesitaba para corregir las alturas de los astros. Entonces, corrección por depresión del horizonte. Esto ya lo expliqué con cierto cuidado en el vídeo de las correcciones de las alturas, pero bueno, lo voy a repetir otra vez para que el vídeo sea completo, digamos, ¿no? Entonces, la depresión del horizonte es esta es la altura que observo, corregida por error de índice, pero insisto, no hay error de índice ahora. Entonces, tengo que calcular este angulito para restárselo, siempre restando a este ángulo que es la altura observada para obtener la altura aparente. Os recuerdo que si las cosas fuesen, si no tuviésemos atmósfera, la cosa sería trivial porque sería un problema puramente geométrico. Este es el observador, este es el horizonte aparente, este es el punto de tangencia, este es el horizonte de la mar, el ángulo depresión del horizonte es este de aquí. Entonces esto es el radio de la Tierra, esto es el radio de la Tierra más la altura del observador sobre el mar, y entonces esto es un problema de trigonometría trivial porque esto es 90 menos la depresión del horizonte y por lo tanto el seno de este ángulo es igual al radio de la Tierra, cateto opuesto, dividido por hipotenusa, que es este de aquí. Y como el radio de la Tierra lo conozco, pues si sé la altura del observador ya está. Pero eso no es así de simple porque aquí hay una trampa, ya os conté, porque la luz que viene del horizonte no se propaga así, sino que se curva por efecto de la refracción. Entonces el modelo, que esto da solo una aproximación, que bueno, no está tan mal, pero no es suficientemente precisa. Y la corrección por refracción, por depresión, que tiene en cuenta la refracción de la luz al propagarse desde el horizonte hasta nuestro ojo, pues es esta. ¿De acuerdo? Esta de donde sale la tabla correspondiente del almanaque. La tabla correspondiente de la página 387 no es más que ir dándole valores hasta E y obteniendo los correspondientes corrección de P y ponerla en una tabla. ¿Vale? Bueno. Y siempre restando la corrección por depresión del horizonte, siempre es negativa porque siempre nos hace que el sextante mida de más con respecto a lo que yo quiero. ¿Vale? Bueno. Corrección por semidiámetro. Bueno, aquí la corrección por semidiámetro tenemos que ir con un poco más de cuidado, como vas a ver ahora. Esto también lo expliqué en el vídeo de las correcciones de las alturas, pero vuelvo sobre ello, como vais a ver, necesito algo más de cuidado. Estos son definiciones. Tengo el horizonte astronómico, tengo el horizonte aparente y tengo un astro que tiene altura aparente, pues esto puede ser la Luna o el Sol, un astro aquí, que está en su centro, tiene la altura, está en el horizonte aparente, es decir, la altura aparente de este astro en este momento es 0. Bueno, pues se llama paralaje horizontal ecuatorial a este ángulo. Este ángulo no es más que dar este ángulo no es más que una manera de dar datos
físicos de los astros involucrados, porque el seno de este ángulo, es igual a el radio de la Tierra. La altura de este señor lo despreciamos con respecto al radio de la Tierra, claro. Es el radio de la Tierra dividido por la hipotenusa, que es la distancia entre los centros de los dos astros. Así que dar el valor de esto es una manera de no tener que estar recordando números absolutamente de locos. Si esto es el Sol, pues estos son 149 millones de kilómetros, no sé cuántos mil, tal. Depende de la época del año, porque la distancia de la Tierra al Sol no es la misma, de la Tierra a la Luna tampoco. No tengo que dar radios de distancia ni radios, doy este valor que lo calculan los astrónomos, ¿de acuerdo? Así que esto no es ninguna cosa rara. Definición es una manera de quitarme del medio variables muy incómodas. Y esto de aquí es lo que habíamos llamado el semidiámetro del astro este en cuestión, es decir, el tamaño angular con el que yo veo el astro. Pero esto es lo que se llama ahora, que esto es nuevo con respecto a lo que teníamos en la medida de altura de los astros. Este es el radio del astro en cuestión, claro. Esto es lo que se llama el semidiámetro geocéntrico, es decir, el semidiámetro del astro tal y cual lo vería nuestro colega el albino en el centro de la Tierra. Sin embargo, nosotros que no estamos en el centro de la Tierra, estamos en una posición que se llama topocéntrica, sobre la superficie de la Tierra. ¿Y con qué semidiámetro veríamos nosotros en el mismo instante el astro? Pues con este de aquí. Eso es lo que se llama el semidiámetro topocéntrico. ¿Y son iguales los dos semidiámetros? Pues no. En esta situación, o sea, hombre, si uno echa aquí, la cosa es difícil de ver, pero fijaros en esta otra posición. Ahora tengo el astro, está en el cenit del observador. Fijaros cómo es ahora, en esta posición, el semidiámetro geocéntrico, el que vería mi colega el albino, es este, mientras que nosotros lo vemos más grande. Por una simple razón, claro. Porque nosotros estamos en esta posición, estamos más cerca del astro de lo que está el albino, y por lo tanto lo vemos más grande, ¿no? Es importante ese efecto, dice, hombre, pero con las distancias que hay de aquí al astro, bueno, pues ahora vamos a echar las cuentas. O sea, como veis, esto es una especie de efecto de paralaje en el semidiámetro, del Sol, ¿no? ¿Vale? Para la Luna, como vamos a ver, el semidiámetro topocéntrico es lo suficientemente más grande que el semidiámetro geocéntrico como para usar este en las correcciones en lugar de este. Este es el que viene en el almanaque náutico, que para medir alturas y corregir alturas, para calcular una recta altura, es suficiente. Para las distancias lunares no es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno. El semidiámetro topocéntrico es más grande que el semidiámetro geocéntrico y, como digo, este efecto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, fijaros lo que digo aquí, el efecto es suficientemente grande si la paralaje horizontal ecuatorial es suficientemente grande. ¿Qué quiere decir eso? Que la paralaje horizontal ecuatorial, el seno de este ángulo es esto dividido entre esto. Como esto está fijo, que es el radio de la Tierra, pues que la paralaje horizontal ecuatorial sea grande, suficientemente grande, quiere decir que C es suficientemente pequeño, es decir, que el astro está suficientemente cerca, que es lo que estamos viendo aquí. Si el astro está suficientemente cerca, este efecto es importante y hay que tenerlo en cuenta. Si el astro está suficientemente lejos, este efecto es irrelevante incluso para las distancias lunares. Resumiendo, para la Luna este efecto será relevante, para las distancias lunares, para el Sol es irrelevante. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un poquito de números para que no pierdas la costumbre. Esto ya lo expliqué en su día, pero lo vuelvo a repetir. Como estaba diciendo, el seno de este ángulo es el cociente entre el radio de la Tierra y la distancia entre los dos astros. Y aquí ahora aplico el seno de este ángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Es el radio del astro dividido por
la hipotenusa, que es la distancia entre los dos astros. Así que aquí, ¿ahora qué hago? Pues elimino, combinando estas dos ecuaciones, puedo eliminar la distancia entre el astro y el y la Tierra, y obtengo que el seno del semidiámetro geocéntrico es el seno de la paralaje ecuatorial multiplicado por el cociente de radios entre el radio del astro y de la Tierra. Y esto lo aproximo de manera muy sencilla, porque como estos son ángulos muy pequeñitos, ya sabéis que si un ángulo es muy pequeñito, puedo aproximar el seno de un ángulo por el propio ángulo expresado en radianes. Pero si este ángulo lo pongo en radianes y este ángulo lo pongo en radianes también, para pasar luego de radianes a grados hay un factor que es el mismo aquí, que se cancelan. Resumidas cuentas, como estos ángulos son muy pequeñitos, estamos hablando de minutos de arco, recordar, el semidiámetro de la Luna es más o menos como el del Sol, 16 minutos más o menos, minutos de arco, o sea, un pinguigésimo. Así que con muy buena aproximación, el semidiámetro geocéntrico de un astro se puede expresar como la paralaje horizontal ecuatorial multiplicado por el cociente de radio. ¿Y cuál es el cociente de radio? El radio de la Luna. Para la Luna, si divido el radio de la Luna entre la Tierra, sale este número, 0,2725. Así que el semidiámetro geocéntrico de la Luna, el que viene en el almanaque náutico, se calcula así. ¿Vale? Y este efecto, demostrar cómo se obtiene el semidiámetro topocéntrico en función del geocéntrico, eso sí que no lo voy a hacer porque estaríamos aquí hasta pasado mañana, pero me vais a hacer un acto de fe, que no creo que os cueste mucho porque en general sois bastante crédulos, ¿no? Bueno, el semidiámetro topocéntrico es el semidiámetro geocéntrico que está aquí, este número de aquí, para la Luna, esto es para la Luna, multiplicado por un factor que es 1 más el seno de la altura aparente, de la altura aparente, aquí, la altura aparente de la Luna aquí es 90 grados, la altura medida desde el horizonte aparente dividido por 55. ¿De acuerdo? A es la altura aparente, la altura corregida por error de índice, de presión y semidiámetros. ¿Lo veis? Bueno. Ese factor es lo que se llama el aumento del semidiámetro de la Luna. El aumento del semidiámetro de la Luna. De esto no habíais oído hablar en toda la navegación astronómica hasta aquí, porque esto para la medida de una altura de la Luna, para obtener una recta de altura es completamente irrelevante, como vais a ver ahora, porque ahora voy a echar cuentas para que veamos esto como de grande. Pero como ya decía antes, la precisión que necesitan las distancias lunares hace que este efecto sea fundamental. Y vamos a echar números para que veáis. Vamos a echar números. Página del almanaque del 26 de noviembre de hace unos días. ¿Lo veis? Aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues aquí tengo el semidiámetro de la Luna. ¿Qué semidiámetro es este? ¿Qué semidiámetro es este? Ahora yo ando aquí con dos semidiámetros. Este que viene aquí, semidiámetro de la Luna, ¿cuál es? Bueno, pues este es el semidiámetro. Este es el semidiámetro geocéntrico a las 0 horas de este día. A las 0 horas UT. Eso es lo que es esto. Entonces, lo vais a ver rápidamente. Y además redondeado a la décima de minuto. De 15,1 es esta cuenta para la Luna a las 0 horas UT. ¿Y por qué a las 0 horas UT? Porque PHE cambia. PHE cambia con la hora. ¿Por qué? Porque la Luna se mueve muy deprisa a nuestro alrededor y su distancia a nosotros está cambiando continuamente. Os vuelvo a repetir, esto no es más que una medida de la distancia a la que está la Luna con respecto a nosotros en cada instante, y como veis va cambiando. Entonces, si yo hago esta cuenta para la Luna a las 0 horas, pues la paralaje horizontal ecuatorial es 5,5, así que el resultado de esto para la Luna a las 0 horas es 0,2725, que es el cociente entre el radio de la Luna y de la Tierra, por la paralaje en ese momento ecuatorial 55,5,
15,124, que lo redondeo a la décima y es el 15,1 que viene aquí. ¿Lo veis? Ese es el dato que viene aquí en el almanaque. Pero fijaros lo que está pasando con el semidiámetro con el paralaje, perdón, de la Luna este día. Está aumentando. ¿Qué pasa si lo calculo a las 20 horas? Pues si lo calculo a las 20 horas, tengo que el semidiámetro geocéntrico a esta hora sería 0,2725 por 55,9. Y eso ya me da 5,23, es decir, una décima de minuto más. Y una décima de minuto más que cuando yo mida la distancia angular entre la Luna y otra cosa, se la tengo que sumar o restar el semidiámetro a ese ángulo que he medido. Así que si no tengo en cuenta el efecto este de que el semidiámetro de la Luna no es ni mucho menos constante en un día, está cambiando continuamente, pues ya me estoy comiendo una décima de minuto. Y una décima de minuto en distancias lunares es muy importante. Pero es más aún, ¿cuánto daría el semidiámetro topocéntrico? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo la Luna a una altura media, 40 grados de altura aparente. Pues mira, entonces hago la cuenta así. 27,25 por PHE. Estoy calculando el semidiámetro topocéntrico a las 20 horas UT. Por 50, así que la paralaje es esta, por las 20 horas UT, más 1 por el seno de, hemos dicho que tenemos una altura de 40 grados. Pues seno de 40 dividido entre 55. Y si 6 esta cuenta es 5,41, es decir, 15,4. Si usase fijaros, 15,2, 15,4, o sea, casi 2 décimas de diferencia. Fijaros si el asunto este del aumento de semidiámetro es importante para las distancias lunares. ¿Tiene esto algo que es relevante esto para las alturas y calcular una recta de altura? Pues no, si uso este semidiámetro, estoy cometiendo un error de 3 décimas en la medida de la altura. 0,3 minutos en la medida en la corrección de la altura de un astro. 0,3 millas en la diferencia de altura con la que voy a dibujar la recta de altura luego. No pasa nada, ¿no? Pero sí pasa en las distancias lunares. ¿De acuerdo? Así que es importante utilizar el PHP correcto de la Luna para obtener su semidiámetro. No usar el que viene aquí directamente en el almanaque. Por eso os decía que no me valen las tablas del almanaque. Tengo que saber, tener una idea de a qué hora UT es en el momento en que he medido. Y eso lo tienes porque uno va llevando el cuaderno de bitácora y no tiene la hora precisa, pero tiene una idea aproximada. Así que vengo aquí, obtengo el PHP y utilizo esta ecuación, porque también es importante tener, como digo, en cuenta, como digo aquí, el aumento de semidiámetro. Es decir, el semidiámetro de la Luna que usamos en distancias lunares no es este que viene en la almanaque, es todo esto. ¿De acuerdo? Y para el Sol, bueno, pues para el Sol está, el Sol está lo suficientemente lejos, es decir, su PHP es lo suficientemente pequeño como para que este efecto sea despreciable. Así que a todos los efectos, incluso para las distancias lunares, el semidiámetro topográfico del Sol lo asimilamos al geocéntrico. Y ¿de dónde sacamos el geocéntrico? Pues del almanaque, porque, bueno, si hacemos esta cuenta que teníamos para el caso del Sol, el radio del Sol son 695.700 kilómetros. Si lo dividimos entre el radio de la Tierra, que son 6.378, nos sale esto. La paralaje horizontal ecuatorial del Sol, su valor medio, pues claro, la distancia que nos separa del Sol, como es obvio, cambia con el paso del tiempo porque la órbita es una elipse, pues son 0,1465 minutos. Así que si sustituís esto aquí y hacéis la cuenta, sale que el semidiámetro geocéntrico del Sol medio, porque esto es un valor medio, es de 15,98, es decir, con la precisión del almanaque, si lo redondeo a la décima, 16 minutos, que es lo que os comenté tantas veces. El semidiámetro del Sol medio, el semidiámetro medio del Sol es 16 minutos.
Y por eso en las tablas de correcciones usaba los 16 minutos como valor del semidiámetro medio y después añadía los 0,3 de más o de menos o 0,2 según la época del año en la corrección adicional, ¿lo recordáis? Bueno, para el Sol el semidiámetro geocéntrico lo tomamos del almanaque para el día en cuestión, porque, insisto, esto varía, pero no varía a lo largo de un día, varía a lo largo, para ver variar lo suficientemente la paralaje ecuatorial del Sol y que esto varíe, pues tienen que pasar días. Por eso si miráis en el almanaque náutico, el semidiámetro del Sol es el mismo durante varios días seguidos y solo al cabo de unos cuantos días, pues cambia una décima. ¿De acuerdo? Así que, resumiendo, el semidiámetro del Sol que usamos en todos los cálculos es el del almanaque náutico. Insisto, no para el caso de la Luna, sí para el caso del Sol. ¿De acuerdo? Bueno. Corrección por refracción. Aquí sí que ya, esto ya lo he explicado. Mira, siguen aquí, son incansables. Esto es lo mismo que ya expliqué en el vídeo de las correcciones de las alturas, pues esto es la trayectoria de la luz que viene de la estrella que está en esta posición verdadera. Esta es la posición que calculan los astrónomos y sin embargo nosotros la vemos en lo que llamamos la posición aparente, que es más alta como consecuencia de la curvatura de los rayos luminosos al atravesar la atmósfera. Y este ángulo pues es difícil de calcular y utilizamos modelos semiempíricos y además tenemos en cuenta que la corrección esta depende de el estado termodinámico de la atmósfera, es decir, de la presión atmosférica y de la temperatura. Para unas condiciones estándares de 1010 hectopascales y 10 grados centígrados de temperatura, pues ya os dije en su día que la corrección por refracción es esta, y que para tener en cuenta valores de la presión y temperatura no que se desvíen de estas apreciablemente, pues hay que aplicarle un factor de corrección que es este de aquí. Esto ya lo expliqué en el vídeo de las correcciones de las alturas. La tabla que hay, la tabla de refracción en la página 387 del almanaque es esta ecuación tabulada. ¿De acuerdo? Nosotros usaremos esta ecuación con su corrección por presión y temperatura, de manera que cuando hagamos distancias lunares, además de apuntar todo lo que apuntamos, miramos el barómetro y el termómetro y apuntamos presión y temperatura para tener en cuenta este efecto, que son también, pueden ser bastantes décimas en la corrección por refracción. ¿De acuerdo? Bueno. Por cierto, siempre restando la corrección por refracción es negativa, ¿vale? Siempre nos hace ver la refracción, las estrellas más altas, los astros más altos de lo que están. Y la corrección por paralaje. ¿Qué tenemos de la corrección por paralaje? Pues esto también lo expliqué en su día, pero vamos a ello. La corrección por paralaje, pues es esto. Si tengo un astro que está muy lejos, una estrella, pues comparado con muy lejos, ¿qué quiere decir? Pues muy lejos comparado con el radio de la Tierra. Pues los rayos de luz que llegan a nuestro observador topocéntrico en la superficie de la Tierra y nuestro observador geocéntrico, es decir, el albino, pues son paralelos a todos los efectos, es decir, que la altura aparente y la altura verdadera pues serían iguales. Pero si el astro está suficientemente cerca, que pintado el Sol, peor es en el caso de la Luna, claro, pues eso no es verdad. La altura geocéntrica, la altura que ve el albino, es más grande siempre que la aparente, de manera que la corrección, esta altura es esta más este ángulo, pues es siempre positiva, y eso es lo que se llama la corrección por paralaje. Y de nuevo venimos aquí a las definiciones que ya tenemos de antes, pero ahora pues esto es lo que tenía. La paralaje horizontal ecuatorial es este ángulo aquí, aplicando la trigonometría en este triangulito rectángulo, y aquí lo que tengo es que aplicar el teorema de los senos, porque este triángulo no es rectángulo, pero recordar de vuestra tierna infancia en el cole el teorema de los senos de la trigonometría plana. En cualquier triángulo, sea rectángulo o no, se cumple que el seno de un ángulo dividido por su lado opuesto
es constante en cualquier triángulo. Así que el seno de P dividido por este ángulo es lo mismo que el seno de 90 más A, 90 más A, que es este de aquí. Esto es 90 más A dividido por la distancia entre el centro de la Tierra y el centro del otro astro, con lo que he llamado siempre ese. Como 90 más A, el seno de 90 más A es lo mismo que el coseno de A, pues esto lo pongo coseno de A, y entonces con estas dos elimino la distancia al centro de la Tierra, me queda que el seno de la paralaje pues es este. Y otra vez pasa lo mismo que decía antes, como son ángulos muy pequeñitos, pues esto es lo mismo, seno de un ángulo muy pequeñito, lo mismo que el ángulo en radianes. Pero si este ángulo lo pongo en radianes y este lo pongo en radianes, los factores de conversión a grados se cancelan en los dos lados de la ecuación, y esto lo puedo escribir así, con esto escrito en grados o minutos, claro. ¿De acuerdo? Donde esto, claro, es la altura medida respecto al horizonte aparente, está en la altura aparente. Y ahora de nuevo hay otro efecto que en el caso de las distancias lunares, esto por cierto, esto es la corrección por paralaje que se usa en la medida de las alturas, la que viene en el almanaque en la página 387, está hecho así. Pero ahora para las distancias lunares hay que mejorar esto todavía un poquito. Y es que si os fijáis aquí, esto está obtenido suponiendo que la Tierra es perfectamente esférica. Pero la Tierra no es perfectamente esférica, la Tierra está achatada por los polos. Así que si, por ejemplo, si yo estoy, cuanto más grande sea mi latitud, cuanto más cerca estoy del polo, más cerca estoy del astro en cuestión. Imaginaros que tenemos el astro sobre el polo norte. Pues cuanto más cerca estoy del polo, cuanto más grande es mi latitud, más cerca estoy del astro, y por lo tanto más grande es la paralaje. Así que hay que tener en cuenta, para tener en cuenta este efecto se puede demostrar, tampoco lo voy a hacer aquí, que lo que tenemos que hacer es aplicarle a esta ecuación una corrección que tiene en cuenta ya digo, la forma de la Tierra. Esa corrección es el resultado, que no voy a demostrar aquí. A ver si un día me animo y hago un vídeo y demuestro estas cosas, pero bueno, el resultado es este. Y depende, esa corrección depende de la propia paralaje horizontal ecuatorial del astro, del azimut del astro, y de nuestra latitud, que es y de la altura aparente a la que la estoy viendo. Claro, esto es un follón del 15, porque claro, si os dais cuenta aquí, me hace aparecer el azimut, y el azimut es una cosa que no quiero estar midiendo, porque además no lo puedo medir con precisión. Pero bueno, afortunadamente, si miráis aquí, esta corrección está formada por dos sumandos que son productos de tres números, perdón, de cuatro números, 1, 2, 3, 4 números menores que 1, porque son senos y cosenos, que son siempre menores que 1. 1, 2, 3, 4. Mientras que aquí este otro sumando está formado por el producto de tres números menores que 1, 2 que hay aquí y 1 que hay aquí. Así que en general, como son números menores que 1, este sumando es un orden de magnitud siempre más pequeño que este. Por lo tanto, este sumando de aquí, por cierto, claro, esto es una corrección aditiva, este sumando de aquí lo despreciamos y nos quitamos del medio la dependencia con el azimut. Esto es una aproximación, evidentemente, porque el resultado, digamos, riguroso es este, pero esto ya nos complicaría la vida demasiado. Y sin embargo, este efecto que dejamos, pues es relevante, como vamos a ver. Porque si yo ahora a esto lo sustituyo por PHP dividido por 300 y multiplicado por esto de aquí, saco factor común y tal y cual, me queda que la paralaje, la corrección por paralaje la calcularemos como la paralaje horizontal ecuatorial, multiplicado por este factor de aquí y por el coseno de la altura, que bueno, el coseno de la altura ya lo tenía. ¿De acuerdo? Este es el efecto del achatamiento de la Tierra por los polos sobre la corrección por paralaje. ¿Vale? Bueno, entonces, y eso es muy grande. ¿Cómo de grande es? Por cierto, siempre sumando, la paralaje siempre es positiva, siempre hay que sumársela, siempre hace ver las alturas más grandes de lo que o sea, hace las alturas verdaderas son más grandes que las aparentes, siempre por paralaje, ¿no?
¿A quién hay que aplicarle esto? Pues a la Luna, claro, al Sol y a Venus y Marte. Y bueno, Venus y Marte, luego veremos Venus y Marte de momento para el Sol. Para la Luna tenemos la paralaje en el almanaque náutico en función de la hora, como hacíamos antes con el semidiámetro. Y para el Sol, pues como ya dije antes, en el caso del semidiámetro, pues se puede aproximar por 0,15. Varía tan poquito que pues es suficiente con aproximarlo por 0,15 minutos de arco la paralaje horizontal ecuatorial del Sol. ¿Vale? ¿Cómo de grande es esto? Pues vamos a verlo. Vamos a calcular aquí la paralaje de la Luna sin tener en cuenta el achatamiento el achatamiento de la Tierra, o sea, quitando este factor, poniéndolo igual a 1. Fijaros, esto lo estoy haciendo para este caso, el mismo caso que antes, 55,7, es decir, a las 12 del mediodía. He cogido la paralaje horizontal ecuatorial de 55,7, como veis aquí, es decir, las 12 del mediodía. Y he supuesto una altura aparente, digamos, de 35 grados, por ejemplo. Esta es la altura aparente de la Luna, de 35 grados. Y eso me sale una corrección por paralaje de la Luna de 45,63. ¿Qué pasa si le añado esta corrección? Y ahora supongo que estoy en una latitud de 50 grados, por ejemplo. Bueno, pues entonces la cuenta es la misma, 55,7 y coseno de 35 que es la altura, pero ahora tengo que añadir el factor que tiene en cuenta el achatamiento de la Tierra por los polos. 1 menos el seno al cuadrado de la latitud, 50 grados de supuesto, dividido por 300. Mirad lo que sale, 45,53. 45,53. Es decir, una décima. Y como ya vengo repitiendo todo el rato, una décima es relevante en distancias lunares. Fijaros que sale una décima más pequeña. ¿Por qué? Esta corrección, este factor de aquí es positivo y es más grande, claro, cuanto más grande sea la latitud. Así que como esto es positivo, lo resto de 1, pues esto lo que hace es que cuanto más grande sea la latitud, más pequeñito va siendo este número, 0,9 y tal, pero cada vez más pequeño. Y por eso multiplico lo mismo que tenía antes por un número que es un poquito más pequeño que 1 y me sale un poquito menor. ¿Por qué? ¿Por qué sale menor? Porque claro, si la Tierra está achatada por los polos, cuanto más cerca del polo me voy, digamos, equivale a la Luna está donde está, alejarme de la Luna con respecto a lo que estaría si la Tierra fuese perfectamente esférica. Y si me alejo de la Luna, si me alejo del astro, la corrección por paralaje es menor. No sé si me he explicado. Bueno. Y para el Sol, ¿es relevante esto en el caso del Sol? Pues vamos a verlo. Si yo calculo para una altura del Sol de 35 grados, por ejemplo, la corrección por paralaje del Sol, para la paralaje horizontal ecuatorial 0,15 como había dicho aquí, pues sale esto. Y si tengo en cuenta este factor para 50 grados de latitud, pues mirar lo que sale. O sea, no cambia nada. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque el Sol está ya tan absolutamente lejos de nosotros, de tal manera que su paralaje es solo 0,15 minutos, que el que la Tierra se achate un pinguigésimo por los polos no modifica apreciablemente la distancia a la que nos encontramos del Sol y por lo tanto la corrección por paralaje pues no se ve afectada. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta para la Luna, y para el Sol simplemente pues calculamos la paralaje así, 0,15 minutos por el coseno de la altura aparente. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto, por cierto, digamos, ya está la teoría y las fórmulas. Así que haceros una hojita con donde hagáis un resumen de las fórmulas que he contado hasta aquí. Ya no nos podemos librar de las fórmulas. Ladies and gentlemen, se acabó la tregua. Así que vamos ahora a hacer un ejemplo con todo lujo de detalle, aunque el vídeo se alargue hasta pasado mañana. Vamos a hacer un ejemplo que además, fijaros qué ejemplo. Los exámenes de almirante de yate deberían poner enunciados así. Claro, tendrían que multiplicar por 2 o por 3 el tiempo que da para hacer el examen, solo para leer el enunciado. Bueno,
El 7 de diciembre del 2021, que esto es verdad, esto fue antes de ayer, que es que aproveché el puente para irme a navegar con mi almiranta por el Pacífico. ¿Qué queréis que os diga? Fijaros qué bien. Así que el 7 de diciembre del 2021 estábamos mi almirante y yo, los dos navegando a dúo, en mi querido tropelio, claro, desde los Galápagos, desde las Galápagos hacia la Polinesia. Fijaros que bien hemos elegido el puente, ¿no? La mañana está muy tranquila, la almiranta durmiendo porque tuvo la última guardia de la noche, el viento es suave por el través de babor, así que yo, pues que me estaba aburriendo, decido ponerme a pescar al curricán, a ver si conseguimos cambiar un poco el menú, que la verdad estoy un poco harto de comer todos los días lo mismo. Y estaba en eso cuando no sé cómo, allí con los líos, me había picado, no sé qué era lo que había picado, me puse nervioso, no sé qué, se me enganchó. El reloj de la correa se me enganchó, no sé dónde, se rompió la correa y se me cayó el reloj al agua. Y como digo aquí, después de los inevitables improperios, que evidentemente no voy a reproducir aquí porque quedaría muy mal esto y seguramente YouTube me cerraría este canal con el que me estoy forrando y estoy en trámites de por fin comprarme el casoplón en Andorra, pues me pongo a pensar cómo resolver el problema, porque el tropelio no tiene GPS, claro, y tampoco tiene BLU, hasta ahí podíamos llegar, o sea, no tengo banda lateral única, no tengo radio de onda corta, así que no puedo poner la hora, o sea, tengo un reloj por allí, en la mesa de cartas siempre llevamos un reloj, eh, y pilas, tal, pero un reloj que está sin pilas para que no se le acaben las pilas, está de reserva. Pero claro, ese reloj ahora, ¿cómo lo pongo en hora? No tengo BLU, tampoco tengo ningún barco a la vista para preguntarle la hora por el VHF. Así que me quedo pensando un rato y cuando me doy cuenta que tengo, le cojo el reloj ese, le pongo las pilas y digo, bueno, ¿y ahora cómo lo pongo en hora? El reloj le pongo las pilas, es un reloj digital, para no tener que molestarme y tal, empieza a marcar pues 0000 todo y empieza a contar segundos. Pero claro, ahora ¿cómo lo pongo en hora? Pues me doy cuenta que afortunadamente tengo la luna por el sureste, mido con el compás de demora tiene un azimut de unos 108 grados y el sol pues también por el sureste pero un poco más al sur que la luna, está por más o menos por el 120. Así que digo, bueno, pues vamos a medir distancias lunares y vamos a poner el reloj vamos a poner el reloj en hora. Así que voy al cuaderno de bitácora y la última anotación que tenía pues es esta. A las 18 horas UT anoté la situación de estima, 11 grados 20,2 minutos sur, 121 grados 16 minutos oeste, estaba navegando al 260, 5,5 nudos, había un vientito de 12 nudos del sureste, el mar de 1 metro, estaba la cosa muy tranquila. Así que la última vez que miré el reloj, yo miro el reloj muy frecuentemente porque tengo la muy sana costumbre de anotar en el cuaderno de bitácora cada hora, anoto todo por si pasan cosas, precisamente poder reconstruir todo de la manera más sencilla posible. Así que yo había anotado las 18 horas y entonces fue cuando ya 18 horas UT. La última vez que yo miré mi reloj de bitácora marcaba las 10:17, hora local. Claro, yo anoto en UT, que es una sana costumbre siempre anotar en UT para dejarse del lío de uso. Pero claro, el reloj, en realidad la muñeca lo llevo en hora local para no volverme loco. O sea que como estoy en el uso 8 oeste, que corresponde a esta longitud, corresponde al uso 8 oeste, pues mi reloj marcaba las 10:17, así que la última vez que miré el reloj eran las 18:17. Así que bueno, pues ¿qué hora usted debe ser más o menos ahora que me pongo a pensar en medir distancias lunares? Pues
deben ser en torno a las 11 de la hora locales, porque entre que saqué el curricán, puse el curricán y tal, yo estaba, cuando esto estaba con el curricán, ya pescando y tal, y fue poco después de esto me picó el pez y fue cuando se me lió todo, o sea que deben ser en torno, poco menos de las 11, un poco más de las 11 en torno, porque claro, con todo este lío, lo mismo se me pasaron la hora, yo qué sé, de ese orden. Así que digo, bueno, pues debe ser en torno a las 19 horas UT, las 11 locales en torno a las 19 horas UT. ¿eh? Pero claro, eso es más o menos la hora UT a la que decido ponerme a medir las lunares, pero evidentemente yo no lo sé con precisión suficiente. Menos mal que la jefa, la almiranta, ya se ha levantado y le he contado lo que ha pasado y ya nos estamos preparando para medir, para apuntarme, tal, ajusto el sextante. Como ya os expliqué en la teoría, es absolutamente fundamental ponerle, ajustar el sextante, eliminado el error de lateral y el error de índice, el almirante tiene el cuaderno para apuntar, le pongo las pilas al reloj y empieza a funcionar y me pongo a medir. Y lo que mido es esto, tal cual os había dicho. Y esto es todo lo que me apuntó la almiranta. Mido primero la altura del sol, y esto es lo que he medido. Y esta es la hora que marcaba el reloj, que le había puesto las pilas. A altura de la luna mido esto, y esto es lo que marcaba el reloj. Mira, hice 4 alturas de la luna, distancias lunares seguidas. Apunté sus horas, volví a medir la altura de la luna, la altura del sol, y anoté aquí todo lo que tengo que anotar. Anote que medí las distancias lunares por limbos cercanos y las alturas por los limbos inferiores. La altura sobre el agua es 2,5, esto lo tengo bien determinado porque siempre mido desde el mismo sitio, allí en el tropelio. Sextante perfectamente ajustado, es decir, no hay error de índice ni error lateral. He mirado el barómetro y el termómetro, claro. Estamos en altas presiones y estamos cerca del Ecuador, 28 grados. De hecho, porque es temprano, porque durante el día se meten unos calores que no veas. Y además estoy en el hemisferio sur, ya es verano, es primavera allí. O sea, y estos son los azimuts que medí aproximadamente. Bueno, pues esto es. Y estos son los datos. Y este es el ejercicio, jóvenes, el ejemplo. Y jóvenes. Así que vamos a poner en hora este reloj que está marcando esto con estos datos. Este es el ejercicio. Bueno, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos, como ya os expliqué antes, estas medidas las reducimos promediando adecuadamente. Y si uno promedia adecuadamente, lo que obtiene es esto. Si promedia las dos alturas del Sol, obtiene esta altura, y promedia las horas y obtiene esta altura. Promedia las alturas de la Luna y sus horas y obtiene esto. Y promedia las distancias lunares y sus horas y obtiene esto. ¿Y para qué promedio las horas? ¿Para qué me interesan las horas de la Luna y de las alturas? Pues en realidad para nada. Solo para comprobar, como veis, que con muy buena aproximación, considerando esta altura de la Luna y esta hora, pues son prácticamente perfectamente simultáneas. Así que, bueno, pues esto tiene una pinta magnífica. Esta es la distancia lunar y estas son las alturas observadas del Sol y de la Luna. Y esta de aquí es la hora que marcaba mi cronómetro en el instante en que medí la lunar. Así que lo que tengo que hacer es corresponder esta hora de cronómetro, de mi cronómetro, a la hora UT que determine a partir de esta lunar, para luego que este cronómetro me sirva para seguir determinando la hora UT cuando mañana o pasado pues haga rectas de altura. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces vamos a poner aquí los datos y vamos a empezar a trabajar este ejemplo según lo que acabamos de aprender a lo largo de este vídeo. Primero, nos vamos al almanaque náutico del 7 de diciembre del 2021. Y semidiámetro del Sol. Datos para el Sol, semidiámetro, 16,2. Como ya os he dicho, el semidiámetro del Sol lo tomamos igual al geocéntrico del almanaque. Luna. Para la Luna no puedo hacer eso, como ya os he explicado. Para la Luna tengo que empezar por ver cuál es el PHP más aproximado. O sea, la paralaje horizontal ecuatorial de la Luna varía
apreciablemente a lo largo del día. Por eso, bueno, como he estimado que la hora UT a la que debió ocurrir, a la que debí medir es próximo a las 19 horas, un poco más, un poco menos, pues voy a ver cuánto era la paralaje horizontal ecuatorial a las 19 horas. ¿Y eso qué hago? Pues hago ahí una reglita de 3, insisto, suponiendo que la hora UT es pues en torno a las 19. Pues si en 8 horas que van de las 12 a las 20 varía 0,3 décimas, en 7 horas varía 0,26, o sea, la paralaje ecuatorial, horizontal ecuatorial, pues es los 60 que medía menos 0,26, 59,74. Y estos son mis datos. Para el Sol ya tengo el semidiámetro. Y esta es la altura que he observado. Para la Luna, esta es la altura que he observado. Estas alturas, insisto, estas alturas son las que tengo medidas, ¿vale? Entonces, aquí resumo los datos que ya sé. Este en verde lo he puesto porque este ya es bueno. Este es el semidiámetro que voy a usar para el Sol. Altura observada del Sol. Paralaje horizontal ecuatorial de la Luna en el momento en el que medí la lunar, lo más aproximadamente posible, y altura observada de la Luna. Y ahora, pues empiezo a corregir alturas. Depresión del horizonte, como medido a 2,5 metros de altura, menos 2,8. Entonces, altura aparente del Sol ya la puedo calcular. La altura aparente del Sol es la que medí. Por supuesto, esto es un 66, aquí me colé, pero la cuenta está bien hecha, esto es un 6, 66,8, menos los 2,8 y más el semidiámetro. Total, esto es lo que he llamado S. ¿Vale? Y ahora, para la Luna, pues el semidiámetro geocéntrico es el 0,2725 por la paralaje, y esto es 16,28. Y ahora tengo que tener en cuenta el topocéntrico. Pero para el topocéntrico necesito la altura aparente, pero la altura aparente de la Luna es 20, la que medí, menos la refracción más el semidiámetro. Así que Houston, we got a problem. Resulta que para calcular la corrección por semidiámetro necesito la altura aparente, pero para calcular la altura aparente necesito la corrección por semidiámetro. Estamos perdidos, Houston. No, hombre, no. Porque, claro, o sea, tengo el semidiámetro geocéntrico y el efecto del aumento del semidiámetro pues será relevante, pero desde luego esto es una aproximación, habrá, como ya demostré antes, 1-2 décimas de minuto, y esto entra dentro de un seno, de un ángulo y tal. O sea, para corregir la altura esta por semidiámetro, altura que voy a usar luego en el cálculo del semidiámetro topocéntrico, me vale perfectamente el semidiámetro geocéntrico. Tampoco hay que volverse loco. Así que uso ese para esta corrección momentánea, de manera que un valor muy aproximado de la altura aparente de la Luna es pues la que medí menos la refracción más el semidiámetro geocéntrico, que bueno, lo redondeo a 16,3 y me da esto. Y ahora calculo el semidiámetro topocéntrico, que es la expresión que puse antes, el geocéntrico multiplicado por 1 más el seno de la altura aparente dividido por 55. Y cuando hago esta cuenta me da 16,4, es decir, una décima más. Y ahora recalculo la altura, aparente para usarla en todos mis cálculos lunares, que como veis efectivamente pues es una décima más que el semidiámetro que había usado. Pero vale, o sea, no hay ninguna pega. Os aseguro que si ponéis aquí el 1 o sea, si ponéis aquí una décima más, una décima menos, pues esto no va a cambiar, ¿no? Vale, bueno, pues ya tengo las alturas aparentes de los dos astros. ¿Qué más? Ahora tengo que corregir la distancia, como ya sé los semidiámetros, tengo que corregir la distancia lunar medida para obtener la aparente. ¿Y eso quién es? La que he medido, y como he usado los limbos cercanos, pues más el semidiámetro del Sol y más el semidiámetro de la Luna. Esta es la distancia lunar aparente. ¿Vale? Y me falta finalmente ahora obtener las alturas verdaderas para poder utilizar la fórmula de Young y calcular la distancia lunar verdadera. Y la altura lunar, la altura de la Luna y del Sol, las verdaderas, ¿cómo se obtienen? Pues a partir de las aparentes, corrigiéndolas por refracción y semidiámetro. La refracción, si aplico
utilizo esta expresión, la otra porque las alturas son mayores que 15 grados, así que la otra no la voy a poner, y utilizo esto para tener en cuenta la presión y la temperatura. Y si esto lo hago para mis 1025 hectopascales que había anotado la almiranta que teníamos en el momento de medir, y los 28 grados centígrados, pues lo que obtengo es esto. ¿Veis? En vez de un 1 es 0,95. Es un efecto que hay que tener en cuenta. Entonces, si hacéis esta cuenta para el Sol y para la Luna con altura aparente del Sol, que la tengo aquí, la ponéis aquí, y luego multiplicáis por esto, lo que salga de aquí, sale esto. Y si lo hacéis con la Luna, con una altura aparente que la tengo aquí de 23 grados 1 minuto, hacéis esta cuenta y lo multiplicáis por esto, sale esto. Así que ya puedo calcular las paralajes. Estas son las correcciones por refracción. Ahora la paralaje la corrección por paralaje del Sol eran los 0,15 minutos de la paralaje horizontal ecuatorial del Sol por la altura aparente, que son los 70,50,2 que tengo aquí, y ya tengo la corrección por paralaje del Sol. Y para la Luna, pues tengo los 59,74 de la paralaje horizontal ecuatorial que obtuve interpolando los datos del almanaque por el efecto debido por el coseno de la altura aparente, y multiplicado por el efecto debido al achatamiento de la Tierra por los polos, que era, os recuerdo, 1 más el seno al cuadrado de la latitud dividido por 300, y eso da 54,98. Entonces ya puedo calcular las alturas verdaderas, que son, aquí esto no son 2 grados, no, esto es 70 grados, aquí me colé, 70 grados 50,2 menos la refracción más la paralaje para el Sol. Y para la Luna, pues 23,10, que era 23 grados 1 minuto, menos la refracción más la paralaje. Y esto es lo que llamé M mayúscula. Así que ya puedo empezar a usar la fórmula de Young. Ya lo tengo todo, porque tengo las S minúsculas, la D minúscula, la M minúscula, y la S y la M mayúscula. Vamos a poner ahí los datos que me faltaban de la página anterior, y ahora, pues, si hago esta cuenta, ¿qué me queda? Pues que el coseno de, pongo todos los valores que tengo aquí, los pongo y le dais a la calculadora, esto no es más que poner aquí los valores de las variables que he calculado ya, y eso es lo que sale. Y entonces le preguntáis al chinito, tengo un ángulo cuyo coseno es 0,6628 tal, ¿cuánto vale el ángulo? Y dice el chinito 48 grados 32,47 minutos. Esa es la altura verdadera en el instante en la que medimos la Luna. Es decir, esa es la altura que hubiese medido nuestro colega el albino. Esa es la altura que tengo que comparar con las tabuladas. ¿Qué almanaque de alturas lunares, de distancias lunares, llevamos en el tropelio? Pues como ya os dije, en el Almanaque Náutico Español se publicaron tablas de distancias lunares hasta 1905. Estas son la página 122 y 123 del primer Almanaque Náutico Español, que se publicó en el año 1791, almanaque para el año siguiente, 1792. Desde entonces se ha publicado ininterrumpidamente, y como veis, estas son las distancias del centro de la Luna al centro del Sol y estrellas occidentales a ella en octubre de 1792. Y como veis, aquí tenéis los días y las estrellas, y aquí tenéis las horas. Curiosamente, fijaros, las horas de tiempo universal. Curiosamente, no a horas enteras de tiempo universal, a 5 horas 14 minutos 51 segundos. No tengo ni idea de por qué a unas horas tan realmente curiosas. Como veis, viene de 3 en 3 horas, no cada hora, de 3 en 3 horas. 8 horas 34 minutos 51 segundos, 11 horas 34 minutos 51 segundos. Tengo que preguntarle a algún amigo que tengo en el ROA a ver si me sabe explicar por qué estas horas tan curiosas en vez de horas enteras. Pero en fin, claro, pero esto era 1792. Esto lo dejó de incluir el Almanaque Náutico Español en 1905. Los ingleses lo publicaron hasta 1914. Pero ¿y hoy qué hacemos?
Bueno, pues hoy os voy a enseñar dónde conseguir, antes de que vayáis a navegar, dónde conseguir esto lo pongo aquí a explicar para que veáis dónde puedo conseguir estos datos, que es lo equivalente a eso que he puesto en el almanaque español, pero no me deja, y como estoy grabando el vídeo, no me deja enseñaros mi página web. Bueno, pues lo digo de palabra. Os vais a la página de lunares, de distancias lunares en mi página web. Hay una página dedicada a las distancias lunares y hay una aplicación online donde le pones la fecha y te saca la tabla de distancias lunares para ese día. Y además es un programa online hecho por Frank Reed, que es un americano. Espero que en no mucho tiempo el almanaque Procibel incluirá esta opción también. De momento no la incluye, pero estamos trabajando en ello. Bueno, la cosa es que tenéis aquí, ahí en mi página conseguí esta tabla que, insisto, es la equivalente a la página del almanaque español de 1792 que os acabo de enseñar. Y esta es para la fecha del 7 de diciembre del 2021 que estábamos considerando antes. Como veis, en esta aplicación puedo elegir que me la saque cada 3 horas, cada 2 horas o cada hora. Yo lo he puesto aquí, cada hora UT. Y da para las estrellas, para el Sol, los planetas y las estrellas. Algunas las llama curiosamente, por ejemplo, pues yo qué sé, el Alfa Aquilae, pues la estrella alfa del águila, esta es Altair. No sé por qué este hombre utiliza en algunos casos, en lugar de usar el nombre popular, pero bueno. Y como veis, tenéis aquí, pues a cada hora, la distancia lunar geocéntrica, la distancia lunar verdadera. Además os da, si os fijáis, para que ya os sirva, la paralaje HP es la paralaje horizontal ecuatorial, lo que en España, en el almanaque español llamamos PHE, de la Luna a todas esas horas. Y además os las da con 2 decimales en vez de con 1, igual que os da el semidiámetro del Sol, que como veis lo da fijo para todo el día, pero con 2 decimales, para que mejoréis la precisión. ¿Lo veis? A cada hora UT. ¿Lo veis aquí? Fijaros, yo puse 59,74 suponiendo que eran las 19,74 y aquí sale 73. ¿Por qué? Porque esto está calculado sin redondear las PHP ni sin redondear nada con todos los decimales y solo redondea al final, mientras que yo he calculado esto con interpolando unos datos que estaban ya redondeados a la décima de minuto en el almanaque español. ¿Lo veis? Bueno, o sea que para hacer lunares es mucho más conveniente usar esto que el almanaque. ¿Vale? Bueno, entonces lo que tengo yo que ver ahora es que cuando yo medí la distancia lunar verdadera era esta, eran en torno a las 19 horas UT, mirar, a las 19 horas UT, mirar lo que ocurre, la distancia lunar verdadera era 48,37,5. Yo medí un poco menos. Y fíjate lo que era la distancia lunar verdadera a las 18 horas, 48 grados, 4 minutos. Efectivamente, mi hora UT está entre las 18 horas UT y las 19, más cerca de las 19 que de las 18. ¿Lo veis? Como suponía, como no podía ser de otra manera, porque llevo una sistemática en las anotaciones en el cuaderno de bitácora que son muy convenientes para cuando pasa un desaguisado como este, como me ha ocurrido a mí, todo por ir a pescar con el curricán, ¿no? Y lo que es peor, pescando sin licencia. Si me pilla la verdemérita, no sé qué hubiera pasado. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues una simple regla de 3, como siempre. Si restáis esto menos esto, pues son 33,5 minutos. Si en variar 33,5 minutos, que van de aquí a aquí, tardan 60 minutos de tiempo, en variar los 28,47 minutos, que van desde aquí, restándole estos 4 de aquí, pues ha tardado X. X es 50 minutos 59 segundos. O sea que la hora UT a la que me dio los lunares fueron las 18 horas 50 minutos 59 segundos.
segundo. Y como entonces, ¿cuál es mi delta T? Os recuerdo que mi reloj, este cronómetro que he puesto en marcha, marcaba las 10:22 cuando medí. Pues la diferencia son 18, 40, 37. Es decir, a lo que marque de ahora en adelante el reloj este despertador que puse en hora después del desaguisado, para obtener la hora UT, le tengo que sumar esto. De manera que ya tengo mi reloj de hora UT puesto en hora para siempre. Y así que, pues seguimos navegando, pero eso sí, este reloj no lo voy a tener por ahí, lo voy a tener bien guardado porque ya no me queda otro si vuelvo a romperlo. ¿De acuerdo? Hemos puesto el reloj en hora. Por cierto, y si solo llego a tener el almanaque náutico y tengo y no tengo esta página porque me olvidé de entrar en rodamedia.com e imprimírmela antes de ir a navegar, ¿estoy perdido? Pues no del todo, porque calcular estos datos es extraordinariamente sencillo. Sin más que, ¿lo dudas? Sin más que aplicar el teorema de los cosenos. Obviamente. ¿Por qué? Porque mirar, esos datos. ¿Cómo se calculan esos datos? Pues ahora me voy a mirar las cosas desde fuera otra vez y tengo la luna, la estrella y esta es la distancia lunar medida desde aquí, desde el centro de la esfera geocéntrica. Este es el polo norte. ¿Qué tengo aquí? Pues esto será 90 más menos la declinación de la luna en este instante, esto será el 90 más menos la declinación de la estrella en este instante, y esto de aquí, ¿qué será? Pues evidentemente la diferencia de horarios en Greenwich de los dos astros, ¿no? Obviamente. Así que, ¿qué hago? Si quiero calcular la distancia lunar en un instante dado, digo, yo he calculado, no tengo el almanaque, la calculo a las 18, la calculo a las 19 y hago la interpolación. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular esta. ¿De dónde sale este dato? Pues me voy al almanaque náutico y calculo los horarios a las 19. Horario del sol y declinación a las 19 es este de aquí. Declinación esta. Horario de la luna, este de aquí a las 19 y declinación este de aquí sur. Así que estoy calculando eso. Estos son los datos que he sacado del almanaque. Me hago mi esquemita de siempre. La luna, el sol. ¿Por qué he puesto la luna aquí y el sol aquí? Porque el horario en Greenwich de la luna es más pequeño que el del sol. O sea, la luna está más al este que el sol. ¿Cuánto vale entonces la distancia? Este valor de aquí es este ángulo. ¿Y cuánto vale este ángulo de aquí? La diferencia de horarios en Greenwich, que es esta de aquí, por supuesto, sin redondear. ¿Y esto de aquí cuánto vale? Pues como las declinaciones son sur, en ambos casos será 90, porque esto es el polo norte más la declinación correspondiente. Esto es lo que sale. Aplico el teorema de los cosenos. ¡Hombre, el teorema de los cosenos! ¿Cuánto tiempo sin que apareciera? Y lo que sale es esto. Y si lo hacéis, da esto. Y si ahora le preguntáis, da esto. Que si lo ponéis en grados de minutos, ¿qué sale? 37,59. Y aquí da 37,5. Si lo redondeáis, con 6. Hay una décima. ¿Por qué me sale una décima de más? Pues porque esto está hecho con valores de el horario en Greenwich y la declinación que ya están redondeados a la décima de minuto. Mientras que esto está calculado directamente manejando este cálculo con todos los decimales de estas cosas. Ese es el efecto que tantas veces os he comentado de truncar. Si truncáis, acumuláis errores. Claro, en el almanaque náutico, ¿por qué viene redondeado? Porque para una recta de altura eso no es ningún problema. Para una distancia lunar, pues ya veis lo que ocurre. Entonces, por eso conviene usar estas tablas que están, o las que en su momento habrán en el almanaque ProCivil, que van a reproducir esto, porque serán más precisas que lo que obtengo usando los datos ya redondeados del almanaque. Pero hombre, si os perdéis el reloj por ahí camino de Ibiza y estáis perdidos por si no llegáis a Ibiza, pues no os preocupéis, hombre, no llaméis al salvamento marítimo, funcionar como un marino avesado y calcular las distancias lunares. Estoy seguro que lo haréis, ¿no? Bueno, y voy a terminar este vídeo, que creo que ya es más largo que un día sin pan, pero voy a terminar el vídeo
hablando de la precisión. ¿Qué precisión? ¿Habéis visto que he puesto en hora el reloj? El reloj ese viejo que tenía por allí con la luna. ¿Qué precisión puedo esperar de obtener con este método? ¿Eh? Bueno, pues supongamos que todo está a nuestro favor para obtener la mayor precisión posible en la hora UT que determino con este método. ¿Cuáles son las condiciones favorables Pues que el astro auxiliar se encuentra exactamente sobre la trayectoria de la Luna con respecto al fondo de estrella. ¿Por qué este caso es especialmente favorable? Porque de esta manera la distancia lunar varía lo más rápido posible con el tiempo. Entonces, insisto, es como si tengo un reloj que tiene segundero, que se mueve, tengo segundero en lugar de tener un reloj que solo tiene minutero, ¿vale? En este caso favorable, la distancia lunar varía aproximadamente 30 minutos por hora. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos 30 minutos por hora? ¿Recordáis esto que ya os expliqué en su día? Bueno, pues porque con respecto al fondo de estrellas, la Luna se desplaza hacia el este con respecto al Sol medio unos 12,2 grados por día. ¿Lo veis? En un día la Luna con respecto a las estrellas se desplaza 13,2 grados aproximadamente con respecto a las estrellas, pero con respecto al Sol medio, o sea, con respecto a la UT, que es como medimos la UT con el Sol medio, en un día pues se desplaza hacia el este unos 12,2 grados. Así que vista desde la Tierra, la Luna da una vuelta a la esfera en 27. O sea, ¿de dónde sale este número? Pues la Tierra da una vuelta en un periodo sidéreo, vista desde la Tierra, con respecto al fondo de estrellas, en 27,32 días, que es el periodo sidéreo de la Luna. Así que si recorre 362 grados en 27,32, pues con respecto a las estrellas recorre los 13,2 grados diarios. Pero como el Sol huye según la ley de Kepler, el Sol medio recorre según la ley de Kepler también, según la ley de Kepler, vaya lío. Como el Sol medio también huye hacia el oeste a razón de aproximadamente 1 grado por día, pues con respecto a UT, la Luna se desplaza 12,2 grados por cada 24 horas UT. ¿Lo veis? Por supuesto, estos son promedios, porque la Luna tiene que cumplir la segunda ley de Kepler. Entonces, unas veces va más rápido en los 27,32 días, unas veces va más rápido, otras veces va más despacio, ¿no? Pero entonces, si en 24 horas la distancia lunar varía 12,2, pues en una hora varía, pues eso. Esto lo decía aquí, ¿no? Pues en una hora varía 30,5 en promedio, que son los 30 minutos estos aproximadamente. Pero eso no quiere decir que todas las estrellas, que con todas las estrellas varíe igual de rápido, claro, porque depende de cómo esté colocada la estrella respecto a la trayectoria de la Luna. Por ejemplo, mirar este día aquí, si usáis régulo, fijaros, con régulo prácticamente los 30 grados, ¿no? Si a 20,8 le sumáis 30, 50,8. De hecho, varía un poco más de 30. Esta es una magnífica estrella para practicar este día distancias lunares. Pero si os fijáis, por ejemplo, en Altair, que como decía, la que llama alfa águila es Altair, pues fijaros que prácticamente no varía en una hora. ¿Por qué? Pues porque la ha pillado muy mal colocada respecto a la posición de la Luna ese día. Altair no es una estrella apropiada porque cuanto más despacio varíe esta distancia lunar, peor precisión obtengo. ¿Lo veis, no? Bueno, entonces, supongamos ahora, o sea, ¿de qué depende la precisión finalmente que obtengo? Pues la precisión que obtengo finalmente depende de, primero, cómo de rápido varíe la distancia lunar, y por eso conviene, antes de medir distancias lunares, llevar esta tabla y de todas las estrellas que veo, de todos los astros, elegir el más conveniente, es decir, el que más variación de la distancia lunar me esté dando por hora de tiempo universal. ¿De acuerdo? Pero ahora supongamos que yo no soy muy fino, que no tengo mucha práctica, entonces
yo cometeré un error en el manejo del sextante en la medida, vamos a suponer que tengo una precisión de, por ejemplo, medio minuto de arco. Medio minuto, cinco décimas, sí, 5 décimas, medio minuto, joder, ya no sé ni lo que digo. Bueno, entonces, ¿qué precisión voy a obtener? Pues si en 30 minutos, si en variar 30 minutos la distancia lunar tarda 60 minutos de tiempo, una indeterminación de medio minuto me da una indeterminación X en la hora UT, y X es un minuto. Ese es el orden. Usando una estrella apropiada, y si no soy muy fino con el sextante, esta es, digamos, el número en condiciones normales, la precisión que puedo obtener en la hora UT que determino. Pero un minuto, un error, o sea que un error de 0,5 minutos en la medida de la lunar implica un error de un minuto de UT como mínimo. O sea, como mínimo, ¿por qué? Porque estoy usando la mejor lunar posible, puede ser peor, pero bueno. Y eso es un desastre. Pues sí, claro, comparado con la precisión de un GPS, pues esto es un desastre. ¿Por qué? Porque ¿qué error supone esto en la longitud? Pues evidentemente, si en 60 minutos de error en el tiempo significan 15 grados de error en la longitud. ¿Por qué? Porque los astros se mueven hacia el oeste a 15 grados por hora. 15 grados por hora. Así que si tengo un error de un minuto en la hora, tengo una indeterminación X en la latitud, en la longitud, que son 15 minutos de error en la longitud. 15 minutos de error, si estoy en el Ecuador, son 15 millas. Si no estoy en el Ecuador, pues menos, y menos cuanto más grande es la latitud, ¿no? ¿Recordáis aquello del apartamento? Bueno, es un desastre. Pues hombre, comparado con el GPS, sí, claro. Pero tengamos en cuenta que primero yo estaba con la Almiranta en el medio del Pacífico, pues 15 millas más para allá o 15 millas más para acá, da un poco irrelevante, ¿no? Y teniendo en cuenta que me había quedado sin reloj y fui capaz de ponerlo en hora, pues no nos podemos quejar. Y os voy a recordar que el Parlamento inglés daba un premio de 20.000 libras de 20.000 libras de esterlinas de la época, o sea, 1,5 millones de euros actuales a quien consiguiese un error de menos de 30 minutos en la longitud. Nosotros hemos conseguido 15. Es decir, jóvenes y jóvenes, acabamos de ganar 1,5 millones de euros. No sé por qué os quejáis. Esto es fascinante. ¡Hala! Ir a medir, que ya estáis tardando. Hasta la próxima.